El Bosque Negro era más que un simple nombre en la región. Era un susurro inquietante, un eco de advertencias y supersticiones que se transmitían de generación en generación. Desde tiempos inmemoriales, los aldeanos se cuidaban de mencionar ese lugar en voz alta, como si incluso sus palabras pudieran invocar la atención de algo antiguo y maligno. A la luz del día, el bosque era una maraña de árboles que se extendían como garras hacia el cielo. Pero era durante la noche cuando su verdadera naturaleza se revelaba. Se decía que el bosque estaba maldito, protegido por una criatura ancestral conocida solo como el Guardián. Nadie que había cruzado sus fronteras tras el ocaso había regresado para contar la historia. Sin embargo, Mateo, un joven cazador del pueblo, no creía en cuentos de viejas. Estaba convencido de que las desapariciones atribuidas al bosque eran obra de lobos, o a lo sumo, de osos. Decidido a demostrar su valor y desmentir las leyendas, decidió adentrarse en el Bosque Negro al caer la noche. El crepúsculo había cedido al manto de la noche cuando Mateo comenzó su marcha. Armado solo con su arco y una linterna, avanzaba con paso firme, pero cada fibra de su ser parecía advertirle que algo no estaba bien. Los árboles, altos y retorcidos, parecían inclinarse hacia él, como si cada rama y hoja fuera testigo de su osadía. La luna, oculta tras espesas nubes, arrojaba sombras que danzaban con el viento, creando figuras grotescas que jugaban con su mente. A medida que se adentraba más en la espesura, el silencio comenzó a cobrar vida propia. Era un silencio tan denso que pesaba sobre él, sofocante, como si el mismo bosque contuviera la respiración, esperando. Los rumores se hicieron ciertos cuando Mateo notó que incluso los insectos, que habían llenado la noche con su monótona sinfonía, habían enmudecido. El joven cazador se detuvo en seco. Su corazón, que hasta entonces había latido con fuerza debido al esfuerzo, comenzó a golpear su pecho con un ritmo irregular, impulsado por una creciente sensación de peligro. La oscuridad, que antes había sido una presencia distante, ahora lo envolvía por completo, dejando solo un pequeño círculo de luz alrededor de su linterna. Sin embargo, la luz parecía débil, casi inútil ante la negrura impenetrable que lo rodeaba. Entonces, algo cambió. No fue un sonido, sino la ausencia total de él. La quietud era tan absoluta que cada uno de sus latidos resonaba en sus oídos como un tambor. Mateo intentó concentrarse, aguzando sus sentidos, y fue entonces cuando lo sintió, más que escucharlo. Un aliento pesado, una ráfaga de aire caliente que traía consigo el hedor nauseabundo de la muerte y la descomposición. El aire se llenó de un aroma a carne podrida, y la sensación de ser observado se hizo insoportable. Mateo levantó su linterna con manos temblorosas, girándola lentamente en un vano intento de iluminar lo que sabía que estaba allí, escondido en las sombras, y entonces los vio. Dos ojos rojos, brillantes, fijos en él desde la penumbra. Eran tan grandes que no podían pertenecer a ningún animal conocido. Eran ojos llenos de una inteligencia antigua y malevolente, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. El terror se apoderó de él con una fuerza que nunca había conocido. Intentó retroceder, pero sus piernas, antes fuertes y ágiles, se sentían pesadas, como si el suelo mismo hubiera decidido atraparlo. La criatura, aún oculta en las sombras, comenzó a avanzar hacia él. Mateo pudo distinguir su forma a medida que se acercaba. Era una amalgama de pesadillas, una masa de oscuridad recubierta de un pelaje negro como la noche, que absorbía la poca luz que quedaba. Su rostro era lo que congelaba la sangre en sus venas.
una grotesca mezcla entre un lobo gigantesco y un hombre, con fauces que destilaban una baba espesa, goteando al suelo como una marea de corrupción. En un último acto de desesperación, Mateo levantó su arco. Pero cuando intentó tensar la cuerda, sus manos se negaron a obedecer. Era como si la voluntad de la criatura hubiera paralizado su cuerpo. Sus dedos temblaban, incapaces de aferrar la flecha que aún colgaba del arco. La linterna cayó de sus manos, rodando por el suelo hasta apagarse, sumiéndolo en una oscuridad total. Pero aún podía ver esos ojos, brillando como brasas en la noche. El guardián se acercó, cada uno de sus pasos resonando como un martillo en la cabeza de Mateo. La bestia se detuvo frente a él, y por un momento que pareció una eternidad, el cazador pudo sentir su aliento cálido y pútrido rozar su rostro. La criatura inclinó su cabeza, estudiándolo con una inteligencia que iba más allá de lo animal. Mateo sabía que este era su fin, pero la criatura no parecía tener prisa. El tiempo se alargaba, estirándose como una cuerda a punto de romperse. Sin una palabra, sin una advertencia, las garras de la bestia se cerraron alrededor de Mateo y todo se desvaneció en la negrura más absoluta. No hubo gritos, no hubo lucha, solo el silencio, ese mismo silencio que había precedido la aparición del guardián, envolvió nuevamente el bosque negro. Al amanecer, los aldeanos, que habían comenzado a preocuparse por la prolongada ausencia de Mateo, encontraron su arco roto en la entrada del bosque. Nadie habló, pero todos entendieron. Desde ese día, las leyendas dejaron de ser simples cuentos. El bosque negro se convirtió en un lugar prohibido, donde ni siquiera la luz del día se atrevía a entrar sin temor. Y aunque los aldeanos siguieron viviendo sus vidas, sabían, en lo más profundo de sus corazones, que el guardián aún estaba allí, esperando pacientemente a su próxima presa.